En nuestras vidas hay problemas. En las diferentes vidas de los seres humanos siempre tenemos problemas personales. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no resuelve esos problemas? ¿Por qué Dios no hace caso a mi problema? Eso es lo que le sucedía, por ejemplo, a Abraham, eso es lo que le sucedía, por ejemplo, a Juan el Bautista, es lo que le sucedió a los discípulos de Jesús, al mismo pueblo de Israel. Cuando Jesucristo vino, esto fue lo que sucedió con los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús creían en Él. Les gustaba la etiqueta de apóstol. Les gustaba cómo hablaba, les gustaba de que hicieran milagros. Pero había algo que todavía no cerraba. Era el Imperio Romano. ¿Los iba a liberar realmente del Imperio Romano o los iba a dejar nomás así, a la deriva? ¿O era solamente una palabrería o había venido para otra cosa? Había algo que todavía no cerraba. Y nosotros como seres humanos, como personas, ¿no? Como hijas de Dios, siempre nos preguntamos, ¿cuándo Dios va a resolver mi problema? ¿Cuándo Dios me va a hacer caso? Y a veces no nos damos cuenta, así como los discípulos de Jesús, ¿cuándo nos vas a liberar del Imperio Romano? ¿Cuándo vamos a tener que dejar de pagarle tributos al César? ¿Cuándo los publicanos van a dejar de pedirnos de que le paguemos los impuestos? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo? ¿Se entiende? Y eso es lo que le sucedía a los discípulos de Jesús, le sucedía al pueblo de Israel cuando Jesús había venido. Había venido el mismo Cristo en persona, pero aún así ellos no creían del todo, les gustaba, estaba bueno el tema de los milagros, estaba bueno cómo hablaba, cómo humillaba a los fariseos, a Caifás, a Anás, a todos ellos. Estaba bueno lo que le había dicho a Nicodemo, pero lo que no estaba bueno es que todavía no eran liberados del Imperio Romano. Había un problema ahí que todavía no cerraba. ¿Para qué había venido realmente el Mesías? Esa es la pregunta que a veces nosotros nos hacemos y no nos damos cuenta como personas, como hijos de Dios. ¿Para qué realmente Dios está en nuestras vidas? ¿Para qué realmente nosotros le pedimos algo a Dios? ¿Por qué le pedimos eso a Dios y no lo responde? ¿Cuál es nuestro Imperio Romano? ¿Cuál es ese problema que todavía Dios no resuelve en tu vida? ¿Cuál es ese problema personal que todavía Dios no se enfoca en eso? Dios por ahí me dice, yo he venido para que los ojos de los ciegos sean abiertos, para liberar a los cautivos. Si conocierais la verdad, verdaderamente seríais libre, dijo Jesús. Pero libre de que el Imperio Romano tiene que ser. Basta del Imperio Romano. Nunca les dijo así Jesús, pero yo digo que en algún momento se habrá enojado porque no ten en cuenta cómo era la mirada de Dios. Jesucristo era la misma deidad, hecha carne, hecha hombre, ¿sí? El Hijo de Dios. Él sabía todo lo que iba a suceder. Él sabía que después iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos y los iba a bautizar con fuego, con otras lenguas. Pero los discípulos de Jesús eran los que todavía no sabían que eso iba a suceder. Y todavía no cerraba. Es más, se pusieron a llorar cuando Jesús murió, sin saber de que Él les había dicho de antemano de que Él iba a resucitar el tercer día. Pero sin embargo ellos siguieron en la misma. Estaban llorando ahí, ayunando, creo. En una situación mala. Es decir, todavía del todo no creían. Todavía el Espíritu Santo no era ellos. En realidad moraba sobre ellos, pero todavía no se había manifestado. Cuando llegó el tiempo del Pentecostés, se manifestó. Pero cuando llegó el momento en donde se dieron cuenta, es decir, cuando llegó el momento del Pentecostés, Hechos, capítulo 1, capítulo 2 aproximadamente, se manifiesta el Espíritu Santo, desciende sobre ellos, ahí a ellos se les abren los ojos y se dan cuenta que realmente el enemigo no, que realmente el problema era algo más trascendental. En realidad, de lo que les quería liberar el mismo Dios, no era, es más, escuchen bien esto, no era solamente a ellos, sino era también a los mismos romanos, era también a los mismos egipcios, a todo el continente americano, a todo el continente africano, a todo el continente europeo, a todo el mundo. La mirada de Dios era una mirada trascendental, era una mirada más allá de lo que ellos pensaban. Y eso es lo que nos sucede hoy a todos. La mirada de Dios era liberarnos a los seres humanos de nosotros mismos, de nuestro propio enemigo, de nuestro propio imperio, que ese imperio era el pecado que hay en el mundo. Y a través del Espíritu Santo, a través de la sangre de Cristo, fuimos liberados, fuimos sanados, fuimos lavados a través de Él. Y esa era la mirada de Dios, la mirada trascendental. Esa es la mirada de Dios. Y a veces no nos damos cuenta de que Él tiene algo mucho mejor preparado para nosotros.
Pensá, hermano, pensá, hermana. Quizás eso que todavía no tenés es porque todavía no se cumple por ahí, porque hay algo mucho mejor preparado para tu vida. Dios te bendiga.